el protagonista del día. Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, John Scott Andretta, investigador académico del Coneval. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte tan pronto. ¿Cómo estás, David? Mucho gusto. El gusto es mío de estar contigo y con tu público. Oye, querido John, hoy hablan sobre pobreza laboral. ¿Qué te parece si empezamos desde los fundamentos? ¿Qué Claro. es para que la gente entienda? Porque luego se hacen unas bolas todo el mundo con estas cosas y hablan de cosas como si supieran. Empecemos por ahí, ¿no? Claro que sí, desde luego. Mira, Coneval publica cada trimestre una medida que mide básicamente cuánta gente puede comprar la canasta alimentaria básica con sus ingresos laborales nada más. Es una forma de adelantarnos a la medición de la pobreza que tenemos cada 2 años, no esperar a que tengamos la información bianual para tener esto, sino usar la información trimestral de las encuestas laborales. Y eso nos permite pues, ver mucho más oportunamente qué está pasando con la pobreza. Esa encuesta se A ver, levanta... te detengo ahí. Sí. Porque va a parecer de escuela, pero yo creo que a todos nos ayuda informarnos bien, porque tú lo ves más que yo seguramente, las barbaridades que se dicen a partir de las cosas que ustedes publican por desconocimiento. Entonces te detengo. ¿Qué es la canasta alimentaria básica? La canasta alimentaria es un paquete de consumo alimentario, de productos alimentarios, que se considera lo mínimo que necesita la gente para poder vivir. Es básicamente eso. Y con eso se define la pobreza extrema por ingresos. Si un hogar tiene menos del ingreso que necesita para que cada miembro del hogar pueda comprar esa canasta, ese hogar se clasifica como pobre extremo en términos de ingresos. Y acá la única diferencia en esta medida es que solamente consideramos los ingresos laborales, no transferencias y otras cosas que podemos medir en las encuestas más largas. Sí, ¿no? aquí es lo que una familia con su dinero. Con su dinero de con lo que trabajó. Exclusivamente con lo que trabajó. En México, como sabes, pues es la principal fuente de ingreso, es como 70% del ingreso en los hogares. Sí. Entonces es una muy buena medida. No es estrictamente comparable con la medida de pobreza, porque la medida de pobreza, como sabes, es multidimensional y aún en el caso de la parte que es por ingresos, pues esa considera todo el ingreso y no nada más el ingreso laboral. Pero pues es un buen proxy, una buena atajo que nos dice cómo va a venir la pobreza en el futuro. Y en este caso, pues en esta contingencia muy particular. Ahora, hay que decir que, como sabes, INEGI dejó de levantar encuestas a partir de marzo por la contingencia del COVID, pero afortunadamente empezó a levantar una encuesta que se llama encuesta telefónica de ocupación y empleo. Antes era la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y esa encuesta es la que estamos utilizando para esta medición. Esa encuesta no es estrictamente comparable con la otra porque es telefónica, porque es a un subconjunto de la población, a los que dieron su número telefónico y participaron. Entonces hay que tomar eso en cuenta, no se puede comparar totalmente. Sí, hay que ponerle ese gran asterisco, que es una encuesta de la época de la pandemia y que sí nos da cierta luz, pero no es la... No está en alta definición. Es una imagen analógica, no de alta definición. Nos da un orden de magnitud, nos da un foco muy claro, pero no podemos comparar puntualmente. Como dice el mismo INEGI, a pesar de ello, pues es información muy útil para ver cómo está la situación laboral y es la mejor información, de hecho, que tenemos disponible en este momento y por eso Coneval decidió hacer la estimación y publicarlo. No para tener una serie comparable, pero sí para decir, mira, con estos datos, esta es la pobreza laboral que resulta. Y resulta un brinco monumental como era de esperarse. Así es. Tenemos cifras pues del orden de 53 para abril y casi 55% de la población en condiciones de pobreza laboral en este sentido. Es decir, 55% de la población no podía comprar con sus ingresos laborales simplemente su canasta mínima. Esa es la información que tenemos. Como sabemos, la pobreza laboral
venía bajando en los trimestres anteriores, en particular en el primer trimestre de este año, en forma importante, y era del orden del 35%. Entonces si esto fuera estrictamente comparable, pues sí, hay un salto. Sí, serían como 20 puntos, pero Exacto, con pero asterisco. no lo podemos interpretar como tal, pero sí, sin duda lo que nos dice es que hoy en día, como es obvio, si le ¿no? quitas el teléfono no podría ser peor. Exacto, O sea, porque no es una gran presencial sería sorpresa. más profunda. Podría ser, en efecto, porque Pero podría hay no un ser, o sesgo. sea, quedémonos con No sabemos, porque para empezar no sabemos el sesgo que tiene esta encuesta en términos de qué hogares sí dieron su teléfono, qué hogares no. Pero bueno, es un indicador bastante robusto de todos modos de la situación laboral. Y Es ahí consistente con metiéndole otras un poco de encuestas. ruido, John. ¿Perdón? Los teléfonos de mayores ingresos prácticamente ya no usan teléfonos fijos. Exacto, Y es a el teléfonos teléfono fijos fijo la encuesta. es como tal vez son hogares mayores inclusive. O sea, los jóvenes ya pues muchas veces no tienen teléfonos fijos, ¿no? Tiene que ver con la edad, lo tiene muy claro el Instituto Federal de Comunicaciones, tiene que ver con la edad y tiene No con el sé, nivel de ingreso. nosotros no estimamos los sesgos, simplemente es muy difícil con la información disponible, porque es los que tienen, los que estuvieron disponibles a dar el teléfono, los que una vez que recibieron la llamada estuvieron dispuestos a contestar la entrevista. No se puede, es muy difícil hacer un análisis, Porque son pero lo que sí son sabemos es que es una buena suposiciones. aproximación. Son suposiciones. Sí. Ahora bien, la tendencia sí es el movimiento como tendencia es muy grande. Es muy grande. Si ves, estamos hablando de un problema pues que antes era un tercio de la población, un poco más, hoy en día es más de la mitad, ¿no? Otra manera de verlo es de la masa salarial, que también publicamos y calculamos, Claro. que es básicamente combina la información de empleo con la información de salarios, ¿no? Es todo el dinero que se va en el factor trabajo, ¿no? Y esa pues, cae en forma muy importante, era del orden de 200,000 millones de pesos, y en esta encuesta pues resulta del orden de 160,000 millones de pesos. Entonces hay una, otra vez, si fuera la misma encuesta, pues habría una caída del orden del 25%, que es dramática, ¿no? Entonces, otra vez, todo viéndolo con todo el cuidado de la comparabilidad, pero sí hay un problema muy serio, ¿no? Ese era, el objetivo era simplemente ilustrar la magnitud del problema que está enfrentando el país. Y es difícil, pero hacia el futuro, ¿cómo se vería? Porque yo sí creo que abril y mayo fueron los peores meses Claro. y empieza a haber un poco de reapertura. ¿Cuándo estimarías tú, John, que estaríamos cerca de niveles como los que veníamos, de un tercio de la población? Pues en efecto, es muy difícil hacer la predicción, ¿no? Si tuviera esa información, imagínate. Lo que sí, en efecto, es muchos de estas pérdidas de empleo son temporales, son trabajadores que pierden su empleo, pero pierden su salario, pero no necesariamente su empleo. Es decir, es posible que una vez se reactive la economía, estos tengan sus empleos esperándolos, ¿no? Claro, y además hay un grupo de trabajadores grande que ve disminución, que hubo recortes salariales, no perdieron el empleo, pero les recortaron el salario, y eso es lo que los pone en esta situación tan precaria. En la medida que se reabre el empleo, o los que complementan con propinas y cosas así. Pienso en gasolineros, meseros, todos esos que complementan su ingreso o vendedores por comisiones, que complementan su salario. Sí. O sea, que tiene un salario base más esta parte y forma parte de su salario para las encuestas de INEGI. Exacto, y de hecho el análisis que hacemos incluye un análisis de qué tipo cuáles son los sectores más vulnerables, ¿no? Y uno, sin duda, es el sector informal, que recibió la caída más fuerte de empleo, y después, obviamente, estos sectores que describes, ¿no? Los sectores de hotelería, de restaurantes, etcétera. También las mujeres, hay un efecto desproporcional de pérdida de empleo en las mujeres, de pérdida de ingresos laborales, que te permite ver pues, cuáles son los grupos vulnerables donde habría que enfocar la atención. Ahora sí es muy posible que esto se recupere con cierta rapidez, pero pues como sabemos por la experiencia de muchos países,
estos rebotes, ¿no? La misma Ciudad de México pues parecía que iba de salida, y una vez que se dio la apertura, pues comienza a revertirse, ¿no? Y entonces sí desafortunadamente es una pandemia muy resistente, ¿no? Y es muy difícil, o sea, yo creo que estamos navegando por aguas desconocidas. Sí. Y cualquier pronóstico, cualquier estimación, cualquier cosa que digamos en ese sentido es muy aventurada. Exacto. Dependemos en gran medida cómo funcionan los temas de salud y qué tan rápido se encuentre una vacuna que esté accesible para la población. Exactamente. Ahí va a ser cuando ya estemos seguros y que se pueda distribuir rápidamente, ¿no? Antes de esto, pues sí, hay mucha incertidumbre. Sí, es que antes de esto lo que digamos es cualquier cosa, ¿eh? ¿Perdón? Que sin esto resuelto, todo lo demás es cualquier cosa. Exactamente. Lo que sea. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo, querido John. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la información.